Bienvenidos a un episodio de Filosofando sin filtros, a otro episodio de Filosofando en el mismo set. Lo estamos logrando. Ya no estamos filosofando sin sitio. Depende. Sí. Depende. O sea, no sabemos cómo continúa esto, pues. La verdad es que ni siquiera sabemos si el anterior a este es en este sitio. Empecemos por ahí. Sí, aquí tenemos, es como el tiempo. Hay El una línea tiempo. temporal rara. Hay una, exacto, no está siendo ni lineal ni cíclica. Pero bueno, estamos como en un multiverso, ¿no? Entonces, nada, bienvenidos al episodio de hoy. Somos Juan, Abel, Arián y Jorge detrás de cámara. Y bueno, hoy venimos con un tema un poco fuerte para todos, creo. De la nostalgia, ¿ok? Vamos a hablar de la nostalgia. Y Que en varios episodios como que lo hemos mencionado, asomado sí. y siempre decimos... Vamos a dejarlo por un episodio, porque creo que todos tenemos un toque nostálgico importante. Yo tengo en mi video de Twitter, yo tengo humanista nostálgico. Bien, ¿no? Pero yo siento que deberíamos empezar hablando, o sea, de qué es realmente la nostalgia para como que sentar bases en... Porque una cosa es lo que uno siente y otra cosa es el concepto real de lo que De uno lo que uno siente. Entonces, la nostalgia, esta es la definición, es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto. Ok. Eso es un licuado. Otra vez, sentimientos de tristeza. Sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto. Afecto. Sigue con cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado, también descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. O sea, relacionado con el pasado. De hecho, exacto, de hecho tipo el origen viene del siglo XVII y bueno, unos médicos suizos, esto más o menos lo llegamos a hablar con la melancolía con Ricardo del Búfalo, pero era literal una condición médica. Ok. El estar nostálgico. Pero entonces es sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto. Que para uno en principio es un sentimiento que no debería existir, porque ya tú me estás diciendo que estoy triste, pero al mismo tiempo estoy sintiendo placer y afecto. ¿Cómo Sí, se es mezcla? como un Claro. sentimiento paradójico. Exacto, exactamente, ¿sabes? Porque ok, si tú estás triste, sientes que estás, bueno, en un hueco, desanimado, que no tienes ganas. Pero estás que en te esa dé situación. placer esa tristeza. Ajá. Es que no te da placer la tristeza. No, Te da placer lo que estás recordando. La memoria. La memoria. que generalmente es un buen momento. Exacto, tienes afecto y placer por ese buen momento, pero no es que te contenta estar triste. Claro. Entonces, pero igual es complejo. Triste por eso, sí, porque ya pasó. Exacto, porque la tristeza viene de algo que ya pasó, entonces estás feliz, estuviste feliz en ese momento, tuviste placer, te sentiste tipo, eso, con afecto de esa circunstancia, ahora lo miras tipo, bueno, con, ¿sabes? Unos ojos de nostalgia, exactamente. Miren, y yo quería, o sea, hablando de eso, de nostalgia, melancolía, yo quería traer aquí a colación una palabra que también, o sea, es propio solo del portugués, Ok. ¿ok? Como que, saudade. saudade, Bien. saudade, creo que le dicen, Sí, ¿no? ok. Algo así. Que si lo buscan, bueno, aquí yo busqué el término, dice, es una palabra portuguesa que no tiene traducción literal en español. Ok. Pues expresa un sentimiento muy complejo y ambiguo de melancolía, añoranza y amor. O sea, Ok. acá está en la misma línea, pero, o sea, qué impresión que en este idioma hayan inventado esa palabra que no llegamos a describir con las nuestras, con nuestro Sí. idioma, Sí. lo que significa. Y hay varias canciones, por ejemplo, Anaquena, saludos. Ella tiene Anaquena, banda venezolana de pop caribeño. Sería bueno traerlos al podcast, ¿no? Bueno. Ahí Un veremos. momento vendrá Anaquena. Ellas tienen una canción que se llama Saudade. ¿No la han escuchado? Sí, claro que lo Bueno, escuché. Oye. vayan a escucharla porque Jorge dijo que sí. lo describe perfectamente. O sea, lo describe perfectamente. Pero es que yo siento que, o sea, el sentimiento de nostalgia o todo lo asociado a la melancolía es muy complicado de describir. Siento que es una de esas cosas que sientes y ya está. Sí. Y que es muy complejo, Sí. ¿sabes? Porque no todos los recuerdos lindos te hacen sentir nostálgico. Incluso a veces tú sientes nostalgia por cosas que capaz no fueron del todo lindas. Pero bueno, sientes una Pero es nostalgia que- por esas circunstancias, ¿sabes? ¿Sabes qué? Los sentimientos se sienten. Sí. No, es muy difícil racionalizarlos. Sí, exacto, razonable. ok. Razonarlos, exacto. O sea, los sentimientos se sienten. Entonces, por eso uno trata de ponerlo en palabras, pero nunca lo vas a hacer con exactitud porque están hechos para ser sentidos. Sí, y de hecho, o sea, hablando de sentir, por ejemplo, la melancolía es más fuerte todavía, porque entonces la melancolía dice, tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Es decir, primero eres nostálgico,
sobre una situación y después te puedes convertir en una persona melancólica. Exacto. Que ya ahí no eres capaz de vivir el presente por todo lo que estás extrañando el pasado. Exacto. De repente como con una sobrecarga de la nostalgia. Exactamente. Que ya tú no la Exacto, controlas en sobrecarga. el sentido de que esa añoranza, ese anhelo por el pasado te come pues completamente. Te colma completamente para que tú digas ha y que, pasado mira, eso? pero a veces. Sí, a veces. A veces. Yo creo Y ojo, que Ustedes coméntenos ahí si les a ha mí lo que me pasado. da como rabia a veces con la nostalgia es que tú puedes sentirte muy nostálgico y que te descuadren mucho las emociones un momento que en esa circunstancia o en ese instante no viviste al 100%. Sí. Tú siempre tienes un issue con Que eso. lo hablamos, exacto, lo hablamos hace unos cuantos episodios, ya no sé hace cuántos episodios porque no sé cuándo están viendo esto. Pero, sí, porque es tipo, o sea, la nostalgia te hace incluso romantizar cosas que capaz en su momento no fueron Que tan no felices. fueron, sí. Pero como ya no estás en esa situación, sabes, como que extrapolas lo que sentiste y dices, oh, wow, es increíble. Y no sé, Yo siento que, aquí una pregunta, ¿nosotros somos nostálgicos y melancólicos? sí, yo ya lo dije al principio. Yo tengo mi bio y todo de Twitter. Lo sí. tienes en tu bio. Sí. Bueno, yo creo a mí que- ni me mires, hermano, ¿sabes? Es verdad, tengo uno... ¿Será por eso que conectamos? Puede ser. O sea, yo soy Por la nostalgia. una persona que cuando toca conversarlo es muy, muy nostálgico. Ojo, aquí vamos a hablar Yo las también. cosas buenas, malas. Sí, exacto. Ok. O sea, no es que la nostalgia es mala, tampoco es que es buenísimo estar enamorado del pasado. Pero es que como todo sentimiento, no, es difícil darle una connotación moral, No, bueno o malo, sino es sentimiento como no, es que en este podcast somos unos tibios y todo es, bueno, no es normal. el equilibrio. Siempre estamos en equilibrio. Pero yo soy full, ¿saben? Y esto ya es como un inciso Un para podcast zen. para que entremos más en materia. Este podcast. Por aquí él trajo, el muchacho trajo Sí. el artículo. Mira en este artículo un dossier de el número 2 de la revista Filosofía Co, que se llama De la nostalgia a la esperanza, vencer el miedo a construir el futuro. Exacto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la nostalgia. Pero lo otro, De la Vamos esperanza. a tocar Pero el tema de el la inciso que esperanza. quería hacer, que, bueno, creo que ya lo he mencionado en otros episodios, creo que el ser artista, o sea, el tener una vena de artista, que aquí todos las tenemos, Una conexión con el arte. una conexión con el arte, exacto, yo creo que intensifica un poco ese sentimiento de nostalgia. o hacer la nostalgia algo que no puedes evadir. Que, exacto. Ok. Es como que, y muchas veces es como amigo de la creatividad. ¿No les Puede ser, parece? puede Igual es lo que La estamos- melancolía y la nostalgia. Sí, es lo O que sea, estamos cuando yo hablando. voy a bailar, yo necesito conectarme con ese sentimiento para que mi expresión corporal pueda manifestar lo que quiero decir. No Bueno, sé de por hecho, qué. O sea, yo, por ejemplo, con la fotografía, que es como mi rama más por ahí, la que yo tengo biografía en mi cuenta de fotos, es que la cámara es como, ¿sabes? El botón de guardado que la mente no tiene. Ok. Pero esas biografías Y de de hecho- ustedes están demasiado De buenas. hecho, por ejemplo, O sea, las fotos que yo subo yo en tengo Instagram, framing, life, love, Es la people, misma. places. pero ajá, Yo tengo fotógrafo en fin. la serie de fotos que yo suelo hacer es postales de la cotidianidad. Sí. Y al final es eso, ¿sabes? Ajá. Es tipo tomar una foto para recordarla después de cómo Está son muy las cosas y ya bueno, está. está muy bueno eso. Y yo siento que sí, te inspira mucho, pero es lo que estábamos hablando en el episodio de la música, que de hecho tú mismo lo sacaste, que el arte al final es la manera en la que nosotros expresamos lo que no podemos decir con palabras. No podemos hacer. O sea, Sí, fíjate que primero en este artículo se habla de la cuestión de la nostalgia desde varios ámbitos, Sí. político, desde el arte, sobre todo de la poesía, lo menciona, como la nostalgia como un fármaco que cura esa melancolía, o sea, no la nostalgia, que digo, la poesía como un fármaco que cura esa nostalgia. O Ok. donde tú puedes... Sí, la poesía está muy llena de eso. Ajá, donde tú puedes derramar toda esa nostalgia para un poco tener como... Sí, como un regocijo ahí, Sí. digamos, en la palabra poética. Pero habla la autora de este artículo, que se llama Virginia López Domínguez, dice primero de la etimología de la nostalgia, ¿okay? Que creo que es algo que es importante comentar, que la nostalgia en cambio es algo mucho más concreto, una emoción puntual, aquí la está comparando con la melancolía, Ok. una emoción puntual que consiste en añorar un tiempo ya pasado. Sin embargo, la palabra está formada por dos raíces griegas que significan anhelo y volver a casa. Por tanto, de acuerdo con su sentido etimológico, la nostalgia sería el ansia de regresar al hogar, lo que implica un desplazamiento y una pérdida, ¿no?
Entonces, o sea, es como... Jorge se De hecho, puso nostálgico. Como que el pasado, fíjate Pero- lo de pérdida, es como el Sí. pasado Sí. lo perdimos. No, es que El tipo, por pasado eso, y o sea, me llama la atención lo de hogar. O no, sea, es porque que- no es capaz Ajá. un lugar físico, pero un hogar puede ser una persona también. es que el hogar, yo siempre he dicho, o sea, una casa es una casa, un hogar no es directamente una casa. Porque al final tú te sientes, o sea, el hogar es tu lugar donde tú te sientes tú mismo, siento yo. Y eso no necesariamente son cuatro paredes. Claro. Porque, por ejemplo, las palabras griegas es nostos, que es regreso, y algos, que es dolor. Entonces, dentro de la nostalgia está el dolor, a juro. Exacto. Está, perdí algo. Te duele que ya ya no está ahí. eso no pase o que ya no estés en tal lugar. Exacto, y Eso no es muy está ahí fuerte. porque lo perdiste. Y lo chivo es que tú no lo perdiste, ¿sabes? Fue una experiencia de vida y ya. Qué O sea, heavy. pasó como pasa todo. Como pasa todo, ¿sabes? O sea, tipo, a ver, puedes extrañar, no sé, te graduaste y ay, estoy nostálgico por esto. No lo perdiste. Tuviste la oportunidad de vivirlo. Sí. Y aún así, nuestra mentalidad y con lo que afrontamos la broma es, bueno, perdí ese momento, ya no estoy ahí. Pero porque nosotros tenemos como una inclinación, yo creo, natural a querer que las cosas permanezcan en el Yo creo que estado estamos perfecto. Pues. obsesionados- No, yo creo que estamos obsesionados con que las cosas perduren. Y Sí. literalmente nada en la vida está hecho para perdurar. Y nuestra El obsesión... alma. Exacto, y ya. Y nuestra obsesión como seres Y como humanos no tenemos acceso a esa realidad, como hablamos ¿en qué episodio hablamos de eso? Ya ni me acuerdo. debe ser el... Bueno, sí, algo No. tema por ahí. Ok. No sabemos en realidad lo que es esa eternidad, ¿no? O Esa trascendencia. esa trascendencia, no entendemos. O sea, podemos hacernos alguna idea o figuras con eso, pero Se supone que lo sabremos después. se supone, pero como no lo sabemos todavía, es como que aférrate a lo que tienes. Porque si lo Ajá. pierdes todo, o sea, como que no sabes que hay más allá. Ahora, la lectura habla también, que es lo que a mí me llamó la atención, porque cuando Juan nos recomienda esta lectura, y cuando yo pienso en la nostalgia, siempre pienso en cuestión de recuerdos y emotividad. Sí. Pero la lectura lo enfoca mucho más a una nostalgia y una melancolía histórica. Histórica. Ajá, como actitud ante los cambios de la historia y las cuestiones políticas. Que a mí me extrañó eso, porque, ok, o sea, si tú lo piensas a profundidad es real, pero me extrañó fuese como que, ok, que fuese directo a ese punto. Entonces, claro, la lectura habla como esta frase de todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Ujú. Que de hecho, porque O sea, nosotros vivimos en un país que eso siempre se dice. que además es la idea como de la decadencia. Quiero vivir en la Porque- Venezuela que vivieron mis padres. Siempre. Es que es lo que yo le cerré molesto y le puse a la música. Todo el mundo dice que el pasado. Y uno tiene Todos. la nostalgia incluso de lo que no vivió, No, eso de lo pasa. que le cuentan. Sí, eso es increíble. O sea, eso es peor todavía, imagina. Pero es que sí pasa, porque a ti te empiezan en los tiempos de tal presidente y uno, es que extraño esa cara que esa Caracas, ¿sabes? Exacto. Tú no estás en ese momento. Bueno, venimos a hablar, por ejemplo, ahorita con O Laureano. el otro día vi... Ah, perdón. Yo iba a decir, o sea, venimos a hablar ahorita con Laureano y él habló tipo una presidencia y es que, verlo, qué bonito. ¿Qué bonito qué? Tú no estabas ahí, vale. Sí, sí, sí. El Tú otro no día, viste ¿no eso. vieron no sé si alguno de ustedes me lo mandó, era como un reel de, no, me lo mandó mi mamá que ponía, mamá, ¿y tú con qué antes te divertías? Entonces un video súper romantizado como de ir a donde vendían discos Ajá. y comprabas el disco y Ajá. lo ponías en la maquinita o ¿cómo El se llaman? vinil. Los vinil, ajá, pero los otros, tocadiscos. Los cassettes. Los cassettes. Los cassettes. Entonces, El o jugaba Walkman. con perinola, ¿sabes? Como, y yo vi el video y yo, A mí me parece ay, absurdo. qué bonito, o sea, Sí, pero es que porque estás ¿sabes? romantizando jugar con una perilla. Eso es lo que vas a hacer Exacto. ahorita. O sea, ¿sabes lo que pasa ahorita? Y no Pero jugar con era un yoyo. ese día de tiempos pasados, como, O sea, porque es que esos videos y esas cuentas venezolanas de nostalgia siempre ponen, o sea, la foto de, no sé, el Toddy viejo. Es que todo antes era mejor. Y- Toddy patrocínanos. No, o sea, no, brother. Las cosas, los seres humanos, todos los objetos y los artefactos, los hacemos para que siempre sean mejores a futuro. sí. Pero por alguna razón... Pero ahí están está cansados también del pasado. el mito del progreso. Porque Que, o sea, hay gente partidaria de esto de que todo el progreso sea lineal y todo el futuro vaya mejor, es un mito. Entonces están esos, los que dicen que todo vamos mejor y los que dicen que todo vamos para abajo. Yo creo que hay cosas que van mejor y cosas que van Sí. para abajo. Como que no creo que nunca Pero tengo que estar fíjate perfecto. que igual la cuestión de la nostalgia es algo muy presente en ese sentimiento respecto a la historia. Virginia López Domínguez de hecho dice que es el sentimiento del siglo XXI, el deseo de recuperar el pasado y volver a modos de vida anteriores. Sí. ¿No? Porque de repente la cuestión, por ejemplo, urbana, entonces es demasiado... Abrumador. no satura, exacto, es muy abrumador, muy overwhelmed. Sí, como muy dicen los... Wow. Como, Sí, los jóvenes, muy obvio. como dicen los anglos. Pero, entonces, eso como que tú, aunque no hayas vivido el campo,
te da ganas. Sí. Sí. A pesar Bueno, de que esa broma sea súper precario. Literal. Sí, Entiendo. no, pero ya va. La vida en el campo es increíble. No, no es increíble, pero pasas una roncha horrible. Pero uno lo ve en las películas, eso iba a decir, Sí. en el cine se da full, o sea, creo que casi la todo casa es rural. nostálgico, No, y que la porque casa es de rural es tiempos increíble. pasados. Y la casa- Oye, bueno, o de tiempos futuros, pero digo, Sí, sí. por ejemplo, no sé, Pride and Prejudice, como que es una película... Orgullo y prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Tremenda película, la verdad. Mira, La tiré de gringa escucha, aquí. pero es que, ajá, vamos ahí, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Increíble y maravilloso románticamente escribirte cartas. Tú todavía puedes escribir cartas. Exactamente. Discúlpame, nunca el romance ha sido tan fácil como que tú puedas ir en una unidad de 4 ruedas a 5 minutos a ver a tu pareja. Eso no pasaba antes, tienes que ir en un carruaje y tienes que perderte o la ibas a ver una vez. Pero uno Por ve ejemplo, eso con nostalgia. Pero por- Sí, pero por ejemplo, el romance de antes tiene que haber sido muchísimo más peludo. No ibas a. ¿Nos vemos hoy? No, flaco, tienes que escribirle una carta porque no existe el teléfono. Ajá. Qué bonito es el pasado. Vas en bicicleta. Rueda en bicicleta 3 días hasta que lleguen a la casa de la novia porque está fuera de la ciudad, ¿sabes? Pero- Y entonces, ¿por qué uno Eso dice...? tiene, eso pues yo le tiene digo- su mística. Sí. pues. Sí. Que yo creo que esa mística. O sea, ya va. Con la moda pasa también full. Escucha. Dale, La, dale, dale. Todos los ámbitos de la No, vida. deleítame. la inmediatez quita toda esa mística. ¿Tú sientes que las relaciones ahora son menos místicas porque no tienes que hacer tanto por... O sea, ya va mística en el sentido Sí, como la magia, la... Sí, más o menos. Sí. La gente entiende. Sí, por Entonces- eso. La gente entiende. No, es que... Sí. Ajá. Complejo. Pero, por ejemplo, la cuestión de las cartas, Ajá. que yo creo que eso sí se perdió. O sea, en la cuestión de mandar un mensaje rápido. O responder una historia con un fueguito. Estoy de acuerdo. Y es como, coño, antes era más romántico, pues. Antes era esa... O sea, no hay mensaje hoy más romántico que pueda ser más romántico que cualquier carta del pasado. Sí. no, estoy de acuerdo. no. O sea, ojo, de acuerdo. Entonces, Por ejemplo, por ahí me voy un poco, pero sí es cierto que esos tiempos, o sea, es eso, hay cosas buenas y cosas malas. Exacto, Sí. porque, o sea, por ejemplo, Estamos en la mitad. en ese punto de las cartas, nada te frena. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que escribe cartas, tipo, cuando estoy en una relación con alguien, nada te frena escribir cartas ahorita. Ajá, Ahí ya exacto. eso es una elección tuya. Sí. Pero no, o sea, siento que lo que no se puede poner en duda es que ahorita tienes muchas más facilidades que antes. Claro. Es verdad, el pasado capaz, no sé, capaz lo que estamos valorando en algunos contextos como ese o en algunos contextos como la parte histórica es que antes ameritaba más esfuerzo hacer las cosas. Y yo siento que los seres humanos valoramos mucho el esfuerzo. Entonces, como antes era más difícil, ¿sabes? Como bueno, que como antes era más difícil implicaba que haya más esfuerzo, más devoción, porque intención, ¿sabes? cuando uno se esfuerza por algo y de algún modo lo logras o no lo logras, pero como que siempre sacas un aprendizaje de eso y dices, mira, valió la pena. Y por ejemplo, O sea, en el como- caso de los países, antes era mucho más difícil que un país, no sé, tuviera éxito económico. Y de repente aquí tú ahorita vives en un mundo donde, no sé, un país que está en la quiebra, capaz Ajá, en 10 años decía- se recuperó, ¿sabes? Exacto. Bueno, las guerras mundiales Por que ejemplo. fueron hace 70 años y ya esos países Mira solo... Alemania, por ejemplo, como estaba, ¿sabes? Ajá, claro. Y eso antes era inimaginable. Entonces, siento que es eso que está diciendo Juan. Hay cosas buenas y cosas malas, pero creo que es más como una cuestión del el esfuerzo. Porque es eso, tú no puedes decir que de pana era mejor tener que esperar a estar en tu casa para escuchar con un cassette una canción a que ahorita que te pones los audífonos y la escuchas en el teléfono. En Spotify. Sabes que yo ahorita me trasquilaron. No, que Entonces, no, sí, yo estoy echando broma, pero... que estás guapo, estás guapo. Pero entonces yo ahorita descubrí a Joaquín Sabina, que Ajá. es un cantante español que tiene como 75 años. Y ayer lo estaba poniendo mientras mi tía me cortaba el pelo, que fue quien me cortó el pelo. Y mi tía, ¿y qué? Joaquín Sabina. Yo escuchaba eso a los 17 años. Oh, wow. Y yo que, wow. Y ella que, ¿y cómo tú lo descubriste? Y nos pusimos a hablar ahí de Joaquín Sabina. Entonces... La música tiene un poder maravilloso ahí- con eso. Ajá, la música tiene mucho de nostalgia. Bueno, tú lo decías con lo de Saudade de Anaquena. Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Cuando era más joven. Ok. Entonces él es cómico porque él hablaba de la nostalgia, pero de su juventud que era más precaria. Entonces la canción empezaba y que cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Imagínate un tipo de película que se va en un tren exiliado sin pasaporte a lo desconocido. Y el tipo cuenta todo eso en esa ¿Por qué canción. extrañarías eso? Ajá, cuenta todo eso en esa canción, cuenta que no tenía para comer a veces y todo, Verga. pero después, más adelante en la canción cuenta,
Y a veces sueño con volver a estar en esos sucios trenes que iban hacia el norte y tal. A pesar de que ya tenga pasaporte, de que ya tenga comida caliente, de que tal, de que ya mejoró su situación general. Que a uno le gusta pasar roncha también. Y aún Somos venezolanos. tenía la nostalgia de esos momentos que fueron de precariedad horrible. Es lo que les decía al principio, a veces nosotros romantizamos los recuerdos. que tú Ajá, estás exacto. pasando roncho horrible, ¿cómo extrañas eso? Bueno, pero ¿sabes por qué? Yo voy a decir aquí un popular opinion, ¿ok? Como que nosotros mismos. Sí, estamos Vamos a un anglosajones. Spanglish aquí. We are philosophing with them. Chido Pero- filosofía mientras grounding. Pero, No, escuchen. porque Magali ve esto y nos regaña. Dos. Bueno, Ajá. una opinión, ¿cómo se dice en español? Impopular, Como impopular. una opinión un poco- ¿Cómo se dice en español? Discúlpenos. Perdónenme. ¿Qué iba a decir? Ya hasta se me olvidó. Ah, no, la pandemia. Ok. Yo amé Hay cosas de la pandemia la que- pandemia. Sí, no, eso- o sea, Claro, yo claro. extraño esos momentos Pausa, en mi casa pausa, pausa. encerrada. Ah, ya, que va a sonar Lo feo. siento. Pausa, no estamos extrañando en la cantidad de muertos. Ah, no, perdón. Vale, Oh. vale la pena aclarar esto. Gracias ¿ok? por aclarar. Sí, No. Evidentemente, hubo muchísima gente que la pasó muy mal. No, fue una no, situación sorry, horrible. sí. Voy. Eso no es una opinión popular. ¿No? Ok. Hay muchísima gente que yo he conocido que extraña la pandemia. No extraña, obviamente, la Pero hay situación gente que adversa. no lo soportó. O sea, Claro, que sí. pero Claro. yo creo que es más mitad y mitad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tú no puedes decir que extrañas una pandemia. Sí, porque no, es mentira. perdón. Pero Me estaba pensando en mí. Sí, la gente, no sé por qué, como estudió cada uno encerrado, reconectó con muchas cosas. Sí. Bueno, Y lo es que a eso extrañas iba. Es esa conexión que tuviste con esas cosas tuyas. ¿Sabes? Mucha gente Sí, sí. reconectó consigo mismo, con lo que quiere hacer con su Eso. vida y tal. Como mucha gente que la pasó muy mal, que tuvo. O sea, yo lo que creo fue que es como fue un crecimiento interior y a eso iba, que a veces las dificultades, la situación... dificultades. ¿Qué dije? Dificultad. A mí me pasó. Las dificultades, las situaciones adversas, como que te llevan a ese crecimiento, crecer para adentro. Sí, eso sí. ¿Sabes? Y por eso, cuando te llenas de eso, yo creo que uno también tiene nostalgia porque yo en la pandemia, por ejemplo, me sentía como con una fuerza vital, bueno, más que como espiritual, no sé, como... sí, como el espíritu, no sé cómo decirles, como que... Como justo tenía esos límites exteriores, o sea, como que mi libertad interior me llevó a, bueno, crecer en muchísimos ámbitos. Entonces, yo extraño eso porque ahorita siendo más libre como externamente y teniendo otras experiencias, no siento que no lo estoy viviendo con la profundidad con lo que viví en ese momento. Ok. Y puede que eso pase en muchos ámbitos, o sea, muchas veces en nuestra vida. Yo fíjate que estuve, o sea, no la pasé mal ni bien. Porque, Como que estuve demasiado No, claro. encerrado viendo series y ya. De hecho, yo lo veo en retrospectiva y digo... Que desaprovechaste el tiempo. Sí, porque pude haber leído... exacto. No leí nada Yo en creo que pandemia. en verdad, bueno, por ejemplo. yo siento que hay la nostalgia de pandemia es que sentíamos que teníamos más tiempo. Que eso creo yo que es la nostalgia de pandemia. Uno en cuanto al tiempo. Y cuando tú sientes que tienes más tiempo, pues bueno, sientes que puedes hacer más cosas. Siento que es como cuando te vas de vacaciones y de repente terminas y dices, ay, necesitas vacaciones, otras vacaciones. No, o sea, sientes la nostalgia del tiempo, de que tuviste, no sé, tiempo para conectar contigo, para relajarte y tal. No de la situación en sí, sino de que tuviste tiempo para O ti. creo que fue más, como estábamos hablando de la cuestión de la permanencia y tal, que fue algo estable en el sentido de que tú solo estabas en tu casa. Y sabías De que repente, bueno, no sé, tenías que trabajar y tal, pero no tenías la vicisitud normal de Sí. hoy estoy estudiando, mañana vacaciones, no sé qué, sino todo el tiempo estabas en el mismo estado. Sí. Entonces Era por como ahí una de sensación repente, más de equilibrio. ajá. No, exacto, porque Exacto. no sentías que el día siguiente la pandemia se iba a acabar. ¿Sabes? Entonces sabías que al día siguiente tienes la seguridad de que iba a ser exactamente que el día anterior. Sí. Ahora, Fue como una certeza Sí, rara, una certeza. exacto, muy mala. Ahora, en la nostalgia de forma negativa, vamos a seguir avanzando en el artículo. Esto también me llamó mucho la atención porque entonces hablaba en un punto del hecho de que, claro, hay un peligro con el deseo de volver a traer el pasado. Ujú. Y planteaba en el artículo el hecho de que, por ejemplo, Alemania, con el deseo de volver al pasado, trajo el nazismo. Porque al final era una cuestión de... Que Alemania vuelva a ser... Claro, como era Lo que Alemania fue. vuelve a ser lo que fue, que al final tienes en verdad, no es por meternos en política, pero por ejemplo, Trump, toda su campaña es lo mismo. Exacto. Eso iba a Make decir, America- Make America. ¿sabes? Ajá. Es como, no, tiene que ser, y esto te puede hacer el querer traer de vuelta el pasado, a pesar de que eso es el pasado, y tienes que dejarlo atrás. Tomar decisiones que no son como las mejores o irte por caminos que no son los correctos por el deseo de quiero que las cosas vuelvan a ser lo que fueron.
Y ojo, así como está el caso, siento yo que es un punto más extremista del nazismo, también yo siento que te puede pasar en tu vida diaria Porque de... siempre terminamos hablando de Hitler. Con Laureano que vamos a hablar. No lo puedo decir en cámara. Entonces, este sentimiento también te puede pasar en tu vida cotidiana y que te quedes encerrado, ¿sabes? Sí. Porque En ese pasado. exacto, porque entonces dices, no, es que quiero que mi vida vuelva a ser lo que fue, juro, e intentas mal. O sea, hay gente que repite sus días, que bueno, me fui a tal sitio y como en ese sitio me pasé de esta manera, voy a volver a estar ahí porque juro a sentir lo mismo. No. Y entonces ahí tienes un duelo peor, porque por ejemplo, te fuiste de viaje y no sé, tu viaje en Aruba fue increíble y vuelves a ir. Y no es lo Y mismo. si no es lo mismo, exacto. quedas aún Te peor. llevas una decepción No, muy quedas aún grande. peor, exacto, porque te que bueno, viste, no volveré nunca entonces a ser lo feliz que fui. Y no, tienes que vivir otras cosas para volver a sentir esa felicidad. Porque capaz esa felicidad que tuviste en tu viaje a Aruba fue porque era la primera vez que ibas para ¿Sabes ese que sitio. con los viajes pasa full también? Sí. ¿No lo han experimentado? Bueno, yo tuve la experiencia el año pasado, yo creo que lo he contado en algún episodio, de haberme reencontrado con un pana Ajá, que se claro. había ido de hace 7, 8 años. Sí. Y eso fue nostalgia pura. Pura. Que además la cuestión fue como muy fuerte cuando nos estábamos despidiendo, porque fue como así como una charla mientras yo esperaba mi Uber al aeropuerto. Y era como que, bro, nada, volver a ser como cuando éramos niños. Sí. No, a mí me pasó también. Y él allá y uno aquí. Sí, sí, sí. Y entonces era como, coño, es que quiero que así sea. No, o sea, a mí me pasó Entonces también- fue muy duro. A mí me pasó también un viaje así a Miami igual con una amiga, Gabriela se fue cuando estábamos con cuarto año. Y todavía tú conversas con esta gente y Gabriela de repente me dice, ojalá nos vemos pronto. Y tú dices, que no nos vamos a Bro, a mí me pronto. pasa con mi No, amiga. yo O les me digo dice- todo el tiempo. Pero o es me que dice- yo lo estoy Pero- como No, pero atrayendo. Claro, o sea, pero- fíjate, con este pana yo no sabía que lo iba a ver. De repente Claro. se dio, claro. Pero ya va, escucha. viajé y así puede pasar con todos los otros panas que están regados por el mundo que yo quiero ir a ver. Claro, Me pasa pero es que- con mi amiga en Siria. Sí. Que ella nos ve todo, es muy fan y muy fiel, mejor dicho, a todos nuestros episodios, así que saludos, te quiero, amiga. Mi amiga en Siria. Sí. O sea, bueno, digo, está en Alemania, perdón. Ella es de Siria, Tu pero amiga está en es de Alemania. Siria. Exacto, está en Alemania, o sea, y tú, bueno, no saben las vueltas que da la vida, pero yo veo un poco imposible que nos No, vean. porque por ejemplo, o sea, esa mi amiga Gabriela me dice, brother, extraño cuando, no sé, que es lo bestia con la música. Por ejemplo, nosotros teníamos en clases como la costumbre de nos sentábamos los dos tipos en los talleres y nos poníamos que sin música electrónica. Y extraño esto, ¿te acuerdas de esta canción? Berro, ¿sabes? Cuando nos vamos a ver y la ponemos y yo, no lo veo. O sea, y tienes esta sensación de berro. Sería increíble y es que ya ese tiempo pasó. O sea, Pero yo sí tengo, o sea, es complicado. fíjate que hay, Eso no es complicado. hay una relación entre la Definitivamente. cuestión de la nostalgia y la esperanza, que ya en el otro episodio hablaremos de la esperanza, pero por lo menos esa nostalgia medio viva de querer de repente no recuperar el pasado, porque yo sé que no va a ser igual, pero sí querer volver a ver esa gente que estuvo ahí, que creció conmigo, ¿no? A mí me tiene la esperanza viva de Claro. yo quiero trabajar Eso te iba a decir. Ajá. trabajar para lanzarme un viaje e ir Para a que ver eso pueda a pasar. tal pana que está Claro. En España. A la no sé vez, qué. entonces ahí ves cómo la nostalgia Y eso a mí te me impulsa, motiva. Ajá, exacto. te impulsa hacia el futuro. Claro, porque eso, tienes que tener De algún modo. la capacidad, bueno, es que literal lo que dijo Juan. Sí, me siento así, voy a trabajar en que obviamente el pasado es el pasado, pero Exacto. en conectar de nuevo. Exacto. El reto creo yo que es, volviendo a, esto parece un podcast de filosofía, de psicología, mentalmente hacer el switch. De no tomar la nostalgia como, uy, esto nunca va a volver a pasar, sino decir, bueno, no va a volver a pasar, pero pueden pasar Sí. cosas mejores. Sí, de hecho Virginia López Domínguez dice, Virginia López es. No me acuerdo. Sí, Virginia López Domínguez. Sí, Virginia López López. Dice, no sería posible restablecer el pasado sin más intacto, desandando lo andado como si nada. Obviamente no, porque las circunstancias son distintas, la historia se mueve, la economía se mueve, todos cambiamos también nosotros, conociendo Eso sí es verdad. nuevas personas y Nosotros tal. nunca somos los mismos que Exacto. la versión nuestra que vivió ese momento que extrañamos. Ajá. Entendida de ese modo como recuperación Exactamente. idéntica de lo anterior, la nostalgia se contradice a sí misma. Otra cosa muy distinta sería rescatar del pasado posibilidades no realizadas que pudieran servir para planear un futuro. Es decir, por ejemplo, Wow, o sea, lo proyectos. hemos estado viendo mal Ajá. todo este tiempo. Por ejemplo, proyectos que estaban bien planeados y que nunca se pudieron concretar. Sí. Y que tú dices,
bueno, esto, ok, no lo puedo hacer igualito así, pero si lo adapto a estas características a este futuro, claro. de repente, entonces, sí hay algo de valor en recuperar eso. Pero la actitud puramente nostálgica de recuperar solo es el pasado, claro, o de decir, todo lo que está ahorita está en decadencia horrible y por lo tanto tenemos que emular completamente como fueron las cosas antes. Eso sí lleva a movimientos peligrosos, dice aquí, de nacionalismos, de ese tipo de cosas que son nostálgicas en un mal sentido. Sí. Yo creo que hay una nostalgia buena, de hecho lo dice la autora, hay una nostalgia reflexiva y una nostalgia restaurativa. Sí. La reflexiva es la que piensa en estas cosas y la restaurativa es la que quiere como recuperar todo sin atender realmente a que el orden presente no permite eso de Exacto, verdad. porque es lo que les decía, nosotros no somos los mismos que los que pasamos por esa circunstancia. Si incluso pudiésemos viajar al pasado y traerlo de vuelta, es que ya no diríamos las cosas igual. Sí. Porque ya nosotros cambiamos y vivimos cosas y crecimos, o sea, no es lo mismo. Y también iba a decir, bueno, no sé si ya para ir cerrando, pero... La idea de Juan me mató. Quedamos en hueco, como ha pasado otra vez en estos episodios nosotros. Pero sí, que además que lo que iba a decir es que si nos dejamos como que llevar por esa nostalgia negativa en ese sentido, también nos podemos volver un poco pesimistas. Hablando de nuestro episodio de pesimismo. Eso, nunca nada va a ser lo mismo, nunca voy a ser feliz como fui antes, nunca nada. En vez de abrirte a la esperanza, que es el próximo episodio, que yo pienso que, o sea, como que la esperanza y el pesimismo pueden convivir, pero... Sí, el pesimismo esperanzado. Yo soy un pesimista esperanzado. Exacto. Pero es más complicado también. Mira, yo quería mencionar, por ejemplo, la canción Mi Querencia de Simón Díaz, que dice, si mi querencia es el monte y la flor de la guaney, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Claro, esos son versos súper nostálgicos, ¿me entiendes? Entonces, claro, a veces uno se pregunta... nuestro país, dígame uno dice, con Venezuela, no, más nostálgico. Si estás afuera, peor. Me rehuso. Exacto, el exilio también es la cuestión nostálgica del exilio. Por eso el querer regresar a casa. Ahorita los venezolanos, claro. Es más, el sentimiento venezolano es la nostalgia. Totalmente. O sea, iba a decir esto, en verdad, es muy de esencia venezolana. Y no es porque, no es egocéntrico y cree que todas las cosas pasan en su país. No, yo siento que somos, a la par de un pueblo resiliente, somos un pueblo muy nostálgico. Sí. Y no es una cuestión actual. Porque siento que nuestros padres, por ejemplo, en sus 20 también eran personas nostálgicas. Siento que, por alguna razón, nuestro país nos da siempre, o sea, viene como en nuestro espíritu de venezolanos, la nostalgia. Y Venezuela es eso, un país que a la par de que tiene situaciones adversas en muchas circunstancias, también, ¿sabes? Es tu hogar y dices, bueno, extraño eso. Porque hay mucha gente en el exilio que tiene condiciones de vida que aquí, por ejemplo, no hubiesen tenido. Pero igual es como, no, es que no es lo que... O la gente que se va y vuelve y dice, bueno, afuera estaba mejor, pero aquí esta es mi casa, mi hogar, entonces... Que es muy loco eso. Es decir, o sea, tuve circunstancias de vida increíbles y estaba mejor, no me sentía bien porque esto... Bueno, una persona que yo fui cuando estaba allá, y yo lo conté también en un episodio que me dijo, y que mira, yo no me siento ni de aquí ni de allá. Sí, que eso es entonces, muy fuerte, muy fuerte, pero aquí está la propuesta por lo menos de esta autora, que dice... Primero dice, la proliferación desmesurada de la nostalgia es síntoma de una sociedad decadente, detenida y que agoniza en la desesperación y no quiere ver su realidad. Eso es verdad. Porque muchas veces quedarse en ese pasado es te estás perdiendo de la realidad. No, pero es que también a veces lo ves como que es mejor quedarte en ese pasado que afrontar el presente que tienes adverso. Claro, pero vives en el presente. Pero luego dice, la nostalgia solo adquiere sentido si se la complementa con la esperanza. Y ahí damos paso al siguiente episodio. Los esperamos por ahí. Bueno, muchas gracias por vernos. Recuerden compartir, suscribirse, darle like. Comenten qué piensan. Sí, ¿Son nostálgicos ustedes? ¿O no? Y bueno, muchas gracias a nuestro amigo Jorge detrás de cámara que nos acompaña hoy siempre. Y bueno, nada. Síganos en todas nuestras redes, @filosofando sin filtros. Y terminamos muy nostálgicos. Total, qué bueno, muchachos. Extraño a Messi de Barcelona. Ah, sí. Nos vemos.